Bienvenidos chicos de Quito de secundaria a su curso de literatura. ¿Qué vemos en imagen en primer lugar, ¿no? Vemos una escena de una obra teatral importante del neoclasicismo español, que es el tema que nos toca el día de hoy, de la obra El Cid de las Niñas. Una obra muy importante en plena decadencia del siglo de oro español, ¿no? Quizás la obra de esa de esa subetapa del siglo español más recordado, ¿no? Vamos a hablar sobre ella, vamos a hablar de su importancia, el tema conceptual que tiene que ver hoy con el liberalismo femenino, que es muy importante, por supuesto, y me refiero al liberalismo femenino no como un tema de ser superior al tema del varón, ¿no? Sino la igualdad, ¿no? Como totalidad, que tengan una responsabilidad de tener la misma fuerza, la misma representación y sobre todo los mismos derechos y obligaciones, por supuesto. Así que bienvenidos chicos de quinto secundaria a su curso de literatura, el día de hoy con su profesor Jorge Ureta Sandoval, y el tema es neoclasicismo español. Ok, como les digo, esta etapa se conoce como la época de la decadencia, ¿no? Disculpen, se cayó el micrófono. Es conocido como la época de la decadencia. Entonces, tiene un contexto, ¿no? Durante el reinado del ilustrado Carlos III de Borbón, que se da entre 1759 y 1788, la influencia francesa en España condujo a la adopción de formas artísticas neoclásicas, o sea, nuevas clásicas, ¿no? Y a una nueva manera de ver e interpretar el mundo. Estas tendencias, que no llegaron a ser aceptadas por el pueblo, fueron introducidas en la literatura dramática española por Nicolás Fernández de Moratín, un autor muy importante. Por otra parte, don Ramón de la Cruz continuó la tradición española con sus sainetes, comedias de un solo acto sobre temas populares. Veamos. Características. El neoclasicismo español del siglo XVIII fue bastante modesto, ya que entraron en liza dos corrientes contrapuestas, o sea que liza es como que en pelea, ¿no? Los continuadores amanerados de los temas y forma del siglo de oro español, en especial el gran fray Luis de León, y el acadicismo y los imperativos ilustrados de las nuevas tendencias que venían de Francia, la que hemos estado diciendo, ¿no? De Moratín, y que a España llegaron con la dinastía borbónica, ¿no? Ya lo hemos dicho que estaba dando con el rey Carlos, ¿no? Borbónico, con el Carlos III, ¿no? El resultado fue una vida literaria centrada en torno a una minoría culta que se interesa por la filología o la historia más que por la literatura en sí misma, ¿no? Entonces la historia importaba más, el tema de los reyes, de los ducados, de las conquistas y todo eso, ¿no? Representantes, las contribuciones más duraderas en la literatura durante este periodo se encuentran en las obras de Nicolás Fernández de Moratín y de su hijo Leandro de Gaspar Melchor, de Jovellanos y de Juan Meléndez Valdés. José Cardoso destaca tanto por su poesía y su obra dramática como por sus ensayos, entre los que se incluyen las cartas marruecas, obra muy importante de Cardoso, inspiradas en las cartas persas de Montesquieu, la referencia francesa, por supuesto. En ellas, la España de su época es criticada a través de la mirada exterior de un viajero de origen marroquí, un género característico de este siglo que alcanzó cierta relevancia en la fábula. Márcalo ahí, muy importante. En esta etapa, las fábulas alcanzó un valor y una crítica muy importante, muy valorada. Narración en verso o prosa con finales didácticos, o sea, con valores, ¿no? Cultivado entre otros por Félix María Samaniego, ¿no? Con su obra Fábulas Morales, y por Tomás de Iriarte con su obra Fábulas Literarias. La invasión napoleónica, o sea, la invasión de Napoleón, y el régimen absolutista de Fernando VII coartaron la actividad literaria durante las 3 primeras décadas del siglo XIX. Toda invasión, toda dictadura, toda no libertad va a coactar, va a desarrollar siempre un retraso cultural y educativo para el pueblo donde esté, ¿no? Sea gobernado por el exterior, sea invadido por el exterior, o sea mal manipulado o mal manejado o llevado por un dictador internamente, siempre va a coactar la cultura, ¿no? La cultura y las posibilidades, y eso hay que tenerlo en claro, ¿no? A ver, vamos a hablar sobre el mayor representante, por supuesto, y autor del Cid de las Niñas, el gran Leandro Fernández de Moratín. Nació en Madrid en 1760 y murió en París 1828. Estuvo en contacto con el grupo de intelectuales y literatos de la época de Carlos III, ya lo hemos dicho, ¿no? Ahí se desarrolló. Fue amigo de Jovellanos, un autor, y como él liberal defensor de las ideas de la Ilustración.
que venía de Francia, por supuesto, ¿no? Lo que le costó algún destierro. Lo desterraron por eso, ¿no? Viajó por Francia, Inglaterra e Italia, países en los que se interesó por los últimos movimientos teatrales y sobre todo los que escribió interesantes libros de viajes. Además, su sátira en prosa, o sea, su texto hecho en prosa de manera burlesca, ¿no? La derrota de los pedantes, el mismo nombre lo dice. Sus obras teatrales más importantes son la comedia nueva o el café teatro se le conoce, ¿no? En la que se somete a crítica al teatro dominante de su época. Y El Cid de las Niñas, que se escribió en 1806, o apareció, mejor dicho, obra que ataca sin paliativos la educación severa y poca formativa que reciben las mujeres en la época y preconiza la libertad de las jóvenes para elegir marido. Esa es la gran discusión de esas épocas, ¿no? Entonces, la libertad de poder elegir a quién querer primero. Ahora, ¿cuándo querer y en qué momento querer? Lo que se está luchando ahora, ¿no? En este nuevo aire de igualdad entre géneros, es importante por eso esta obra, ¿no? En 1825 se editaron en París sus obras dramáticas y líricas, importantes para estudiar la evolución del teatro en España. Fue tan importante que ha marcado obras de ensayos, ¿no? El señor Moratín tradujo a Shakespeare, ¿no? A Molière, adaptó obras de autores de teatro importantes franceses. Muere en París, enterrado, y es enterrado en el cementerio Père Lachaise, ¿no? Y bueno, se encuentra enterrado entre personajes como Voltaire y La Fontaine. Bueno, El Cid de las Niñas, la obra más importante de Moratín, su tema es el matrimonio impuesto por interés. O sea, las mujeres se criaban en esa época, o esa es la crítica, para ser canjeadas, ¿no? Por un apellido, por dinero, por dotes, ¿no? Entonces, ese es el tema. Resumen, comedia en 3 actos. Muy bien. Francisca, muchacha educada, en un convento, está prometida en matrimonio al casi sexagenario, o sea, una persona que va a cumplir casi 60 años, don Diego, por deseo de su madre, doña Irene. Don Diego espera en su posada la llegada de su prometida, que en realidad está enamorada del soldado que ella conoce como don Félix, y se siente obligada a obedecer a su madre en contra de sus sentimientos. Cuando don Félix le dirige una carta, esta cae en manos de don Diego a través de su criado Simón, que descubre la relación y pide una confesión sincera de su prometida. Doña Irene insiste en imponer su autoridad, pero don Diego renuncia al compromiso. Al poco se descubre que el joven soldado en realidad se llama don Carlos, sobrino de don Diego, y ambos jóvenes reciben el consentimiento de este último para casarse. O sea, cierra bien, ¿no? O sea, como el Ávaro, ¿no? Como la obra del Ávaro, se casan los amantes, los que están amándose, ¿no? De verdad. Características: unidad perfecta del tiempo, o sea, lo Aristóteles, que planteó por cuanto el tiempo de la acción coincide exactamente con el tiempo de la representación y el tiempo no representado transcurre en los intervalos. O sea, lo que se da en los capítulos, todo se da en un solo momento, ¿no? Unidad de lugar, toda la acción, aristotélico, como lo hemos dicho, sucede en la sala de paso de una posada de Alcalá de Henares. O sea, todo sucede en un solo espacio, ¿no? Aristotélico, ¿no? El planteamiento de Aristóteles. Abandono definitivo del verso, se trabajó ya la prosa. El carácter de la obra, ese es el gran cambio, por eso es una teatro café, le llamamos, ¿no? El carácter de la obra es didáctico, plantea un problema cotidiano y desprende una enseñanza conforme a los dictados de la razón, ya que su fin es criticar la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos respecto al matrimonio. Entonces, la razón de poder elegir, ¿no? Muy aparte de las conveniencias. Y bueno, para verificar el aprendizaje, vas a tener que responder esas preguntitas en tu cuaderno. 1, ¿por qué llegó el clasicismo a España? ¿Por qué motivo, no? 2, ¿por qué se conoce el siglo XVIII español como la época de la decadencia? Ahí un tema político, ¿no? Menciona los géneros cultivados durante el neoclasicismo español, también se ha hablado, sobre todo está la fábula como la mayor representante. ¿Cuáles son las 3 unidades aristotélicas? Lo que hemos estado diciendo durante la obra del Cid de las Niñas, ¿no? Y bueno, para el domingo, su Word práctica 13, y en el tema del proyecto, ya saben que tienen que hacer su mapa conceptual del tema el día de hoy, que es netamente el neoclasicismo español. Nos vemos en la próxima clase, cuídense chicos, no salgan de casa.